Saludos de éxito divino, bienvenido, bienvenida a Escuela Sabática Profundizada, lección titulada De la confesión a la consolación. Nos centraremos en Daniel capítulo 9. Soy el ministro Enoc Martín, en el análisis profundo de la palabra de Dios. Analicemos la sección titulada la oración más larga registrada del profeta Daniel. Está descrita en Daniel capítulo 9 del 3 al 19. Esta oración más larga registrada de Daniel, asumimos que la hizo con dos características sobresalientes. Número uno, lo hizo de rodillas. Número 2, lo hizo en dirección hacia Jerusalén, la tierra santa, basado en Daniel capítulo 6, el versículo 10, que declara así directamente. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa donde tenía las ventanas de su cámara alta abiertas hacia Jerusalén. Y como solía hacerlo antes, 3 veces se arrodillaba y oraba y daba gracias a Dios. Ni un edicto de muerte le hizo olvidar estas dos características de la verdadera adoración, de rodillas y hacia Jerusalén. Para más detalles, tenemos la lección donde explicamos Daniel capítulo 6. Localícelo en nuestro canal en YouTube. Analicemos la sección titulada Los 2520 días no es el período profético más largo. Este tiempo está basado en Levítico capítulo 26, el verso 18. Y si con todo eso no me oís, volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. La frase 7 veces, la versión King James en inglés, traduce como 7 tiempos, 7 times. Estos 7 tiempos, de acuerdo a Daniel 4:16, que menciona también 7 tiempos, significa 7 años. Por lo tanto, Levíticos 26:18, supuestamente al mencionar 7 tiempos, está hablando de 7 años. Esos años se convierten a días, considerando que un año bíblico contiene 360 días. Lo vamos a multiplicar por los años, en este caso 7 años. 360 días por 7 años da igual a 2520 días. Este tiempo, si le aplicamos el principio de día por año, sería 2520 años. Pero vamos a comprobar con la pluma inspirada que este tiempo no es aprobado por Dios, ni es el período profético más largo de la Biblia. Para ello vamos a leer lo que dice Elena G. de White en el libro El conflicto de los siglos. El capítulo 20, Luz a través de las tinieblas, la página 399 y 400. Específicamente leeré la página 400. Así también Miller y sus asociados proclamaron que estaba a punto de terminar el período profético más largo y último de que habla la Biblia, de los 2300 días de Daniel 8:14. Entonces, el período profético más largo y único de la Biblia son los 2300 días de Daniel 8:14. Esto implica que los 2520 días no es el periodo más largo porque sencillamente no es una profecía de tiempo basado en Levíticos 26:18. Implica entonces que esa interpretación es errada.
Y el periodo profético más largo de la Biblia son los 2300 días de Daniel 8:14. Maravilloso. También vamos a leer una cita vital e importante de Jaime White, esposo de la profetisa Elena G. de White. Jaime White fue presidente por diversos periodos de tiempo como presidente de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día. Él declaró en la Review and Herald del 26 de enero del año 1864. No hay ningún período profético en Levítico capítulo 26, y aquellos que imaginan que tales cosas existen y se rompen la cabeza ajustando las fechas, están dando golpes al aire. Entonces, hermanos queridos, los 2520 días, supuestamente periodo profético, no es el periodo más largo de la Biblia, sino que es los 2300 días de Daniel 8:14. Ese sí es el periodo más largo de la Biblia. Analicemos la sección titulada La velocidad de la oración es más rápida que la velocidad de la luz. Para ello, vamos a ver algunos datos y un ejemplo. La Tierra mide 40.000 kilómetros aproximadamente. La velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo. Hagamos esta división. Los 300.000 kilómetros por segundo, que es la velocidad de la luz, dividido entre la distancia, en este caso, lo que mide la Tierra, 40.000 kilómetros cuadrados. Entonces, 300.000 kilómetros por segundo divididos 40.000 kilómetros es igual a 7.5 vueltas por segundo. Es decir, en un segundo la velocidad de la luz da 7 vueltas alrededor del globo terráqueo, es decir, del planeta Tierra. En un solo segundo, a la velocidad de la luz se da 7 vueltas alrededor de la Tierra. Entonces es impresionante, humanamente hablando, la velocidad de la luz. Sin embargo, vamos a comprobar que esta velocidad de la luz, comparado con la velocidad de los ángeles y la velocidad de la oración, esta velocidad de la luz es sumamente lenta. Daniel, capítulo 9, el verso 20 declara así: aún estaba yo hablando, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Verso 21, Gabriel, a quien yo había visto en la visión al principio, vino volando con presteza. Verso 23, tan pronto como empezaste a orar, fue dada la respuesta, y yo he venido a enseñártela. Obsérvese que desde el momento en que Daniel empieza a orar, al momento en que Gabriel aparece con Daniel en la tierra, él realiza el viaje del tercer cielo a la tierra. Observes entonces que la clave está en el momento que empezó a orar Daniel al momento de la aparición del ángel Gabriel. Esta oración está registrada en Daniel capítulo 9, del verso 3 al verso 19. En su tiempo libre usted lo puede comprobar, que se puede leer en menos de 5 minutos. Podemos decir también que Daniel fue muy cuidadoso al elegir las palabras en su oración, implicando que pudo haber llevado entre 10 minutos a 15 minutos. Pero para ser más precisos, podemos decir que la oración de Daniel registrada en Daniel capítulo 9 del verso 3 al verso 19 se realizó en menos de 15 minutos. De acuerdo a la Biblia, de acuerdo a los versos que hemos leído, Gabriel sale del tercer cielo
hacia la tierra exactamente cuando Daniel empieza a orar. Implica entonces que el viaje del ángel Gabriel del tercer cielo a la tierra lo realizó en menos de 15 minutos. Por eso Daniel capítulo 9, el verso 21 utiliza la frase vino volando con presteza, es decir, con una venida repentina, sin previo aviso, muy veloz. Debe considerarse que la distancia entre el tercer cielo y la tierra para realizar ese viaje en velocidad humana, por decirlo así, se requiere miles de años luz. Para empezar, tendríamos nosotros que tener la velocidad de la luz y aún así necesitaríamos miles de años para realizar parte de esa distancia. Sin embargo, el ángel Gabriel lo realizó en menos de 15 minutos, pero cabe resaltar que la oración de Daniel experimentó una velocidad mucho mayor por lo siguiente. Porque desde que él empieza a orar aquí en la tierra, la oración asciende al tercer cielo y es escuchada y de un solo es enviado el ángel Gabriel. Implica entonces que la velocidad de la oración de todo ser humano, de la tierra al cielo, supera la velocidad de la luz. Esto es impresionante y muchas veces nosotros los seres humanos le damos poca importancia a la oración. Pero Cristo lo sabía y los grandes hombres de la Biblia también. Sepamos hacer bien la oración. Número 1, de rodillas, que muestra reverencia al que habita en el tercer cielo y todo el universo. Analicemos la sección titulada Los 70 años literales. Nos referimos a lo que está registrado en Jeremías capítulo 25, el verso 12, donde se pronosticó los 70 años de cautiverio del pueblo en Babilonia. Veremos que todo ese periodo básicamente lo experimentó el profeta Daniel en carne propia, de principio a fin. El punto de partida de los 70 años de cautiverio fue con la primera compañía de cautivos llevados de Jerusalén a Babilonia. Entre ellos iba Daniel y sus 3 compañeros. Daniel tenía 18 años cuando fue llevado cautivo a Babilonia, dando punto de partida a los 70 años. Los 18 años de Daniel están registrados en Testimonios para la Iglesia, el tomo 4, en la página 562. Ahí tenemos, con la primera compañía llevada cautiva, el punto de partida de los 70 años. Seguidamente viene Belsasar a gobernar y luego Darío derroca a Belsasar y ocupa su lugar. Según la Biblia, Darío tenía 62 años de edad y curiosamente también desde el punto de partida de los 70 años a la llegada de Darío habían transcurrido también 62 años. Ahora sumemos los 18 años que tenía Daniel cuando fue llevado cautivo a la llegada de Darío. 62 más 18 igual 80 años. Es decir, cuando Darío llega a conquistar Babilonia, Daniel tenía 80 años. Seguidamente muere Darío y le sustituye Ciro. Daniel para ese entonces ya tenía 88 años de edad. ¿Cómo sé yo que Daniel vivió en el tiempo de Nabucodonosor, de Belsasar? Porque así lo registra
el libro profético de Daniel. Pero el detalle un poquito más complicado para saber si estaba o no estaba es con Ciro. Para ello se puede leer lo que dice Daniel capítulo 6, el verso 28. Y Daniel prosperó durante el reinado de Darío y de Ciro el persa. Es decir, Daniel también prosperó en el reinado de Ciro, implicando entonces que Daniel aún estaba vivo cuando Ciro llega a ser rey del imperio, en ese entonces de los medos y de los persas. Daniel, cuando Ciro llega a ser rey, él tiene 88 años de edad. ¿Cómo lo sabemos? Sumemos los 18 años que él tiene al inicio del cautiverio. Después de los 70 años, él tiene 88. Sumando 18 más 70, igual 88 años de edad. Básicamente, Daniel tuvo toda su vida en cautiverio, o por lo menos la mayor parte de su vida. ¿Cómo comprobamos el punto de partida de los 70 años y el punto final de este periodo? Lo comprobamos con una cita especial en Profetas y Reyes, en el capítulo 45, el retorno de los desterrados. En la página 408 declara: Darío, cuando murió más o menos unos 2 años después de la caída de Babilonia, Ciro le sucedió en el trono, y el comienzo de su reinado señaló el fin de los 70 años, iniciados cuando la primera compañía de hebreos fue llevada de Judea a Babilonia por Nabucodonosor. Todo lo que yo he explicado en la pizarra lo comprueba la cita del espíritu de profecía. Dice claramente que los 70 años de cautiverio iniciaron con Nabucodonosor cuando se llevó la primera compañía de cautivos, y terminó los 70 años de cautiverio cuando Ciro es puesto en el trono, cuando se convierte en rey. Hemos demostrado que Daniel estuvo cuando Nabucodonosor los lleva cautivos, y Daniel estaba aún cuando Ciro se convierte en rey, porque dice la Biblia que Daniel prosperó aún en el reinado de Ciro. Impresionante. Este anciano profeta fue fiel durante los 70 años completos de cautiverio. Vio el principio y vio el fin. Pero no solo de su tiempo, sino que aún el nuestro, con el periodo profético más largo de la Biblia, los 2300 días. Analicemos la sección titulada Las 70 semanas proféticas. Esto está registrado en Daniel capítulo 9, el verso 24. 70 semanas están cortadas para tu pueblo y tu santa ciudad, para acabar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia de los siglos, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. 70 semanas. Dice, están determinadas para tu pueblo. Está hablando de Daniel y su pueblo, y el pueblo era el judío. Es decir, el tiempo determinado para los judíos fue 70 semanas proféticas. Veamos cuánto tiempo fue. 70 semanas proféticas las convertimos a días. Para ello tenemos 70 semanas por 7 días, porque cada semana tiene 7 días. Entonces, 70 por 7 igual 490 días. Si le aplicamos el principio de día por año, basado en Números 14:34 y Ezequiel 4:6, entonces
Los 490 días son 490 años. El tiempo que Dios le dio al pueblo judío para que abandonara el pecado y se arrepintiera y se salvara fue de 490 años, o hablando en términos proféticos, 70 semanas. Voy a leer una cita inspirada donde nos muestra claramente que el pueblo judío no estaba en ignorancia sobre esta profecía de tiempo para ellos. Para ello vamos a leer lo que dice el libro inspirado de El deseado de todas las gentes. En la página 107, el capítulo 14, hemos hallado al Mesías, declara: era bien sabido que las 70 semanas de la profecía de Daniel, que incluían el advenimiento del Mesías, estaban por terminar, y todos anhelaban participar en esa era de gloria nacional que se esperaba para entonces. Resalto que era bien sabido que las 70 semanas de la profecía de Daniel incluían el advenimiento del Mesías, estaban por terminar. Era bien sabido. Los judíos conocían de esta profecía de tiempo. Ellos tenían que abandonar su pecado y sin embargo no lo hicieron. Se les acabó el tiempo. Espero que nosotros no estemos haciendo lo mismo, aunque la realidad nos muestra que lo estamos repitiendo. Pero bueno, vamos ahora a analizar que las 70 semanas es un bloque de tiempo dividido en 3 partes. La primera parte, según Daniel capítulo 9, el verso 25, conoce pues y entiende que desde que salga la orden para restaurar, reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Hasta aquí tenemos 2 partes del bloque de las 70 semanas. La primera parte es 7 semanas, la segunda parte es 62 semanas. Veamos la tercera parte. Daniel capítulo 9, el verso 27. En otra semana confirmará el pacto a muchos. Entonces la tercera parte y la última es una semana. Sumemos 7 semanas más 62 semanas igual 69 semanas, más una semana igual 70 semanas. Entonces, las 70 semanas, que es un bloque dividido en 3 partes. Ahora expliquemos cada una de sus partes. La primera parte, 7 semanas, es igual a la multiplicación de 7. Este 7 es de 7 semanas por 7 días, porque cada semana tiene 7 días. Entonces, 7 por 7 igual 49 años. Quiere decir que la primera semana equivale a 49 años. Ahora veamos la segunda sección, que sería las 62 semanas. Que hagamos esta operación, 62 semanas por 7, porque cada semana tiene 7 días, 62 por 7 igual 434 años. Implica entonces que las 62 semanas son 434 años. Ahora tenemos una semana por 7 igual a 7 años, porque es día por año.
Entonces, si sumamos la primera sección, 7 semanas, 49 años. La segunda sección, 62 semanas, 434 años. Una semana más 7 años nos da un total de 490 años, indicando entonces que las 70 semanas equivalen a 490 años exactos que Dios le dio a los judíos. Entonces, vamos ahora a explicar lo más relevante de estas 70 semanas. El punto de partida de las 70 semanas proféticas lo registra Daniel capítulo 9, el verso 25. Conoce pues y entiende que desde que salga la orden o decreto para restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. El punto de partida es la orden de restaurar Jerusalén. Según la historia, esa orden, ese decreto se dio en el 457 antes de Cristo. Y dice que desde ahí iban a haber 7 semanas y 62 semanas, que traducido es 49 años más 434 años igual 483 años. Es decir, desde que tenía que salir la orden de restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, tenían que transcurrir 483 años. El Mesías príncipe, obsérvese que es un término que se refiere a Cristo. Mesías literalmente significa ungido. Y Cristo, después de que fue bautizado, salió del agua y el Espíritu Santo descendió sobre él, es decir, fue ungido. Ahí él toma el papel de Mesías. ¿Y en qué año fue él bautizado? Para saber el año exacto en que él fue ungido. En el año 27 después de Cristo. Entonces, desde el 457 antes de Cristo hasta el año 27 después de Cristo, cuando Cristo es bautizado y recibe el Espíritu Santo y es ungido, transcurrieron 483 años o 69 semanas proféticas. Obsérvese que Cristo mismo nos dio una clave. Justo después de bautizado, iniciar su ministerio, él declaró en Marcos capítulo 1, el verso 15, el tiempo es cumplido. ¿A qué tiempo se estaba refiriendo Cristo? Se estaba refiriendo a las 7 semanas y 62 semanas, es decir, se estaba refiriendo a las 69 semanas o 483 años que ya se habían cumplido y estaba por iniciar la última semana o los últimos 7 años que quedaban de las 70 semanas o 490 años. Todo es perfecto y se va cumpliendo en su tiempo debido. Ahora nosotros estamos viendo un tiempo solemne, quedan poco tiempo, pocos meses, pocos años para que se cierre el tiempo de gracia para la iglesia y para el mundo seguidamente. Y es preocupante porque aún no se reacciona, pero en el nombre de Jesús, que con esta lección de los judíos, nosotros aprendamos de una vez por todas. Hasta aquí en nuestro análisis ya llegamos a la última semana. Desde que Jesús fue bautizado o él es ungido por el Espíritu Santo en el año 27, empieza la última semana o los últimos 7 años. Interesantemente, Daniel capítulo 9, el verso 27 dice, en otra semana confirmará el pacto a muchos, a los judíos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Desde el año 27 Jesús trabajó
durante su ministerio durante 3 años y medio. Del año 27 al año 31 tenemos los 3 años y medio de ministerio de Jesús, donde él fue crucificado en el año 31. Y del año 31 al año 34 tenemos el apedreamiento de Esteban, específicamente en el año 34. Y eso está registrado en Hechos capítulo 8, el versículo 1, donde se apedreó a Esteban. Ese fue el último toque final que marcó el fin de la última semana. Entonces, esta semana 70, la última, empezó desde el año 27 después de Cristo y terminó en el año 34 después de Cristo. Pero a la mitad de esa semana o a la mitad de esos 7 años, Cristo fue crucificado. Y lo que hizo Cristo en la cruz fue eliminar el sistema de sacrificios. Eliminó, como dice ahí Daniel 9, el verso 27, iba a cesar el sacrificio y la ofrenda. Todo el sistema ceremonial de sacrificios fue eliminado por Cristo, porque el Cordero de Dios murió en la cruz del Calvario. Hasta aquí entonces nosotros tenemos las 70 semanas o 490 años dados al pueblo judío. Tal como fue pronosticado, así se cumplió al pie de la letra. La profecía no falla, se cumple. Analicemos la sección titulada Los 2300 días y su traducción interpretativa. Tenemos que aceptar una versión fidedigna al original, es decir, una traducción literal, tal como lo dice el original, no una interpretativa, donde ya se explica según la teología del traductor. Peligro, debe sonar alarma, especialmente en profecía. Un detalle que se le cambia todo y nos lleva al error. Veamos algunas versiones famosas en la antigüedad y aún en nuestro tiempo. La primera de la lista es la Septuaginta. Debe entenderse que esa versión la tradujeron del hebreo al griego, única y exclusivamente el Antiguo Testamento. La Septuaginta estuvo involucrado 70 rabinos judíos en su traducción del hebreo al griego. Lo tradujeron estos 70 rabinos correctamente. Daniel 8:14, ellos tradujeron 2300 días. Eso es correcto. Pero de la traducción de la Septuaginta en griego, o es decir, ya estando en griego, lo tradujeron al inglés traductores modernos, y Daniel 8:14 ellos lo tradujeron como 2400 días. Esto es impresionante. En lugar de mantener tal como estaba el original, la Septuaginta en griego, ellos le agregaron 100 días más. 2400 días. En realidad son 2300 días. ¿Pero por qué le agregaron? Porque ellos interpretaron. Porque ellos lo acomodaron según ellos entendían, para que cuadre su interpretación errónea y diabólica, podemos afirmar. La Vulgata es otra versión. En este caso estamos hablando de la Vulgata ya en inglés. La versión traduce Daniel 8:14, el tiempo
el periodo profético como 2200 días. Aquí no le añadieron, sino que le quitaron 100 días. Son 2300 días en el original, pero ellos lo tradujeron en inglés como 2200 días. Le robaron 100 días al tiempo profético. Apocalipsis, el último capítulo, nos advierte de que si añadimos o le quitamos, Dios dará una consecuencia no agradable, sino terrible. No juguemos con la profecía. Seamos exactos conforme al original y a las versiones correctas. Luego tenemos en nuestro listado otra versión. Esta es la que recomendamos mi persona como teólogo de 19 años de estudio profundo de la Biblia y del espíritu de profecía. Recomiendo esta versión para detalles en profecía, para corroborar. La versión King James. Esta versión en inglés es la que patrocinó el rey Santiago allá en Inglaterra. Por eso en honor a él se le colocó la versión King James. Esta versión es la que utilizó Elena G. de White para escribir sus libros proféticos. Elena de White, como profetisa, no iba a elegir cualquier versión. Eligió la versión King James en inglés. Mi persona, en mi biblioteca, tengo la versión bilingüe. En español y al mismo tiempo en inglés, la versión King James. Es donde corroboro ciertos puntos de profecía porque profundizamos nivel avanzado. La King James traduce Daniel 8:14 como 2300 días. Excelente, esa es la buena. Ni le quitó ni le añadió, sino que tradujo tal como estaba en el original. 2300 días, esa es la buena. Luego tenemos, hasta aquí hemos hablado del hebreo, griego, el inglés, pero en el español, ¿qué? En el español también hemos metido los pies en el error profundamente. En cuanto a traductores se refiere en el campo hispano. La traducción en lenguaje actual, en español, traduce Daniel 8:14 de la siguiente manera. Es la más garrafal que hasta el momento yo he encontrado. Si usted encuentra otra peor, coméntelo o escríbalo allá abajo en la sección de los comentarios. Dice la traducción en lenguaje actual, en español, Daniel 8:14, 1150 días, que es poco más de 3 años. Aquí no le quitó 100 ni le añadió 100, sino que le robó la mitad totalmente, porque 1150 días es la mitad de 2300 días. ¡Wow! Las garras del demonio ha sido utilizado también en español. Es decir, el diablo también se interesa en el campo hispano, sabe que es un buen territorio muy extenso, donde millones de personas hablamos el español. En este caso, el mundo adventista tiene muchos millones de miembros de habla, en este caso, hispana, español. Nosotros tenemos que regirnos al original. En este caso, la King James, utilizada por nuestra profetisa Elena G. de White. En resumen, la verdadera traducción de Daniel 8:14 debe ser 2300 días de tardes y mañanas, es decir, completos. Analicemos la sección titulada Los 2300 días proféticos. Lo primero que tenemos que hacer es la conexión entre Daniel capítulo 8 y Daniel capítulo 9 en los períodos mencionados allí. Daniel capítulo 8, el verso 14 específicamente menciona los 2300 días de tardes y mañanas. Ese es el período
profético más largo de la Biblia. Daniel capítulo 8, el verso 26 declara: la visión de las tardes y mañanas que le fue dada es verdadera, y tú sella la visión porque es para un futuro distante. Hasta aquí está hablando de la visión de las tardes y mañanas, es decir, de los 2300 días. Daniel capítulo 8, el verso 27. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Cuando convalecí, atendí los asuntos del rey, pero quedé espantado acerca de la visión y no la entendía. ¿Qué visión no entendía Daniel? Él entendió la visión de el carnero y el macho cabrío, pero no entendió la visión de las tardes y mañanas, como él mismo lo declaró previamente. Entonces, la visión que él no entendía era los 2300 días de tardes y mañanas. Y ahí queda el capítulo 8. Y pasamos ahora a Daniel capítulo 9. El versículo 23. Tan pronto como empezaste a orar, fue dada la respuesta, y yo he venido a enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la palabra y entiende la visión. ¿Qué visión? La única que no había entendido era la visión de las tardes y mañanas, de los 2300 días. Entonces, lo que le viene a explicar el ángel Gabriel a Daniel es la visión de los 2300 días. Y vean cómo le empieza a explicar esta visión. Daniel capítulo 9, el verso 24. 70 semanas están cortadas para tu pueblo, implicando entonces que las 70 semanas son parte de los 2300 días, o las 70 semanas es el inicio de los 2300 días. Pero voy a explicar un poco más profundo, basado en el espíritu de profecía. En Daniel capítulo 9, el verso 24, dice la mayoría de las versiones: 70 semanas están cortadas para tu pueblo. Pero hay algunas versiones que traducen así: 70 semanas están determinadas para tu pueblo. Voy a leer lo que dice el espíritu de profecía, el libro El conflicto de los siglos, el capítulo Una profecía significativa, en la página 373. La palabra traducida aquí por determinadas significa literalmente descontadas. Es decir, las 70 semanas fueron determinadas, o una traducción literal, fueron descontadas. ¿De dónde? ¿De qué periodo de tiempo? ¿De qué periodo profético? El único mencionado previamente son los 2300 días de tardes y mañanas. Por lo tanto, las 70 semanas fueron descontadas de los 2300 días, reafirmando lo que hemos dicho, que las 70 semanas es el inicio de los 2300 días, o puesto de otra forma, las 70 semanas es el primer bloque de tiempo que le pertenece a los 2300 días. Tenemos dos bloques grandes, los 2300 días. El primero, las 70 semanas. El segundo bloque es de 1810 años. Pero en el desarrollo de nuestro estudio lo explicaremos. La siguiente clarificación para la mejor comprensión de los 2300 días es la siguiente.
hay que tener cuidado en cuanto al punto de partida de los 2300 días. No debe confundirse el decreto que se dio para la construcción del templo con el decreto que se dio para la reconstrucción y restauración de Jerusalén. Son dos decretos distintos. Por ejemplo, Ciro dio el decreto de construir el templo, y eso está registrado en Esdras capítulo 1, el versículo 2 específicamente. Podemos ver esta sección, que la construcción del templo llevó un espacio de 46 años. ¿Y cómo lo sabemos? Porque está registrado en uno de los evangelios. San Juan, el capítulo 2, el verso 20, lo reafirma. Fueron 46 años que se llevó para la construcción del segundo templo. Luego tenemos el decreto de Artajerjes, rey de Persia, que dio punto de partida a la reconstrucción y restauración de la ciudad de Jerusalén, según Daniel capítulo 9, el verso 25. Conoce pues y entiende que desde que salga la orden o decreto para restaurar y reedificar a Jerusalén. Esa es la clave. Eso está registrado, ese decreto para reconstruir, reedificar Jerusalén, en Esdras capítulo 7 del verso 21 al 27. Y también en el libro de Nehemías, que fue contemporáneo de Esdras, en el capítulo 2, el verso 5 y el verso 17. Ese decreto de restaurar Jerusalén, reconstruir Jerusalén, es la clave como punto de partida de los 2300 días, pero nunca debe tomarse como punto de partida el decreto de construcción del templo, no, sino que el punto de partida es el decreto de Artajerjes para la restauración de la ciudad de Jerusalén, que es totalmente diferente y fue dado en el año 457 antes de Cristo. Desde ese año para adelante se empieza a hacer el cómputo de los 2300 días proféticos. El otro punto que debe quedar claro es que para entender los 2300 días proféticos se le debe de aplicar el principio de día por año. Y eso está basado en la Biblia. Por mencionar, Números 14, el verso 34 dice día por año. También el profeta Ezequiel en el capítulo 4, el verso 6 declara día por año te lo he dado. Es decir, cuando hablamos de días proféticos, un día profético equivale a un año. Entonces, los 2300 días proféticos son realmente 2300 años. Eso debe tenerlo bien en cuenta usted como estudiante de esta profecía, con el objetivo de comprenderlo correctamente. Pero también el espíritu de profecía nos da este dato de día por año, que es un principio que hay que respetar. El libro Profetas y Reyes, el capítulo La venida del Libertador, en la página 515, declara: en la profecía, un día representa un año. Véase Números 14:34, Ezequiel 4:6. Exactamente lo que ya le habíamos mencionado. Está corroborado por el espíritu de profecía que fue inspirado por el Espíritu Santo. Amén por esto. Con lo que ya hemos explicado, entenderemos mucho mejor el primer bloque
de los 2300 días nos referimos a las 70 semanas de Daniel 9, el verso 24. Lo primero que tenemos que hacer es convertir las 70 semanas a días, porque estamos tratando con días proféticos. Entonces debe considerarse que una semana tiene 7 días, hablando normalmente. Entonces, 70 semanas debe multiplicarse por el número 7 de días, que da como resultado 490 días. Pero si le aplicamos el principio de día por año, entonces son 490 años. Definimos entonces brevemente que 70 semanas proféticas equivalen a 490 años. Ahora analicemos que las 70 semanas tiene 3 partes o secciones. La primera parte, de acuerdo a Daniel, capítulo 9, el versículo 25, es 7 semanas. Y la segunda parte, 62 semanas. Y la tercera parte la registra Daniel 9, el verso 27, cuando dice en otra semana, es decir, la semana 70. Veámoslo gráficamente. La primera sección de las 70 semanas es 7 semanas. La segunda sección es 62 semanas. Y la tercera y última sección es una semana. Sumemos 7 más 62 igual a 69. Más una semana igual 70 semanas, que equivalen a 490 años. Ahora convirtamos cada sección a días. Recuerde que una semana tiene 7 días. Entonces hagamos una pequeña multiplicación en cada sección. 7 semanas por 7 días igual 49 días. Pero le aplicamos el principio de día por año, nos da el resultado de 49 años. 62 semanas por 7 días nos da el resultado de 434 días, aplicándole el principio de día por año, igual 434 años. Luego tenemos la última sección, una semana. Si lo convertimos a días, tenemos que multiplicar. Una semana tiene 7 días, entonces 1 por 7 igual 7 días. Aplicándole el principio de día por año, 7 años. Ahora sumemos todos estos años de las 3 secciones. 49 años más 434 años nos da 483 años. Más 7 años nos da 490 años. Exactamente las 70 semanas. Se define entonces que las 70 semanas es igual a 490 años, reafirmado desde diferente ángulo. Ahora vamos a analizar la última semana, que es la más sobresaliente de las 3 secciones. Debe entenderse que el punto de partida de las 70 semanas y de los 2300 días fue el 457 antes de Cristo, con el decreto de reconstruir la ciudad de Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, de acuerdo a Daniel capítulo 9, el verso 25. Conoce pues y entiende que desde que salga la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Lo que quiere decir es que desde que salió la orden de reconstruir Jerusalén hasta la aparición del Mesías príncipe, tenían que pasar 7 semanas y 62 semanas. Es decir, tenían que pasar 483 años.
Y así ocurrió. Desde la orden que se dio para construir Jerusalén hasta la aparición del Mesías, transcurrieron 483 años. ¿Y qué evento ocurrió al final de los 483 años? Ocurrió el bautismo de Cristo. Lo que indicaba la profecía es que debía aparecer el Mesías. Y la palabra Mesías literalmente significa ungido. Y Cristo en el año 27 fue bautizado, y cuando salió del agua recibió al Espíritu Santo, y con el Espíritu Santo fue ungido. Y desde ahí para adelante él obtiene el título de Mesías, es decir, ungido. ¡Qué maravilloso! La profecía se cumplió al pie de la letra, punto por punto, detalle por detalle, sorprendente. Entonces, desde el 457 hasta el año 27, cuando Cristo es bautizado y es ungido por el Espíritu Santo, transcurrieron 483 años. Dijimos que vamos a analizar la última semana, que es la más sobresaliente. Daniel capítulo 9, el verso 27. En otra semana confirmará el pacto a muchos. ¿Quiénes son esos muchos? Los judíos. Y una semana, ¿por cuánto tiempo está formado? Por 7 años. Una semana profética. Esta semana profética está dividida primero por el ministerio de Cristo, que fue 3 años y medio de ministerio. Luego, los discípulos trabajaron otros 3 años y medio con los judíos. Entonces sumemos 3 años y medio más 3 años y medio, hace un total de 7 años, es decir, una semana profética. Por eso dice acá, Daniel capítulo 9, el verso 27, en otra semana, es decir, 7 años, confirmará el pacto a muchos, a los judíos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Observes entonces que justo desde el año 27 hasta el año 31 pasaron 3 años y medio. Y en el año 31 Cristo es crucificado, como lo indicaba la profecía. A la mitad de la semana o a la mitad de los 7 años tenía que hacer cesar el sacrificio y la ofrenda. Cristo se encontró con el tipo, es decir, el tipo y el antitipo se encontraron. El cordero que representaba a Cristo, y Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hizo cesar los sacrificios, el sistema ceremonial, lo eliminó. Ahora Cristo es nuestro sacrificio. ¿Desde cuándo? Desde el año 31 después de Cristo. Pero ¿cuándo terminó la última semana? En el año 34. ¿Y qué ocurrió en el año 34? El apedreamiento de Esteban. Y eso está registrado en Hechos capítulo 8, el versículo 1, donde Pablo consentía en la muerte de Esteban. Y con eso el pueblo judío selló y cerró el tiempo que Dios había determinado para que abandonaran el pecado. ¿Y cuánto tiempo había determinado para los judíos? Había determinado 490 años o 70 semanas proféticas. Cerraron ellos, y el evangelio ya no solo se dio a los judíos, que eran el pueblo de Dios, sino que ahora el evangelio pasó a los gentiles. ¿Desde cuándo? Desde el año 34 después de Cristo. Todo lo que he explicado hasta aquí en relación a fechas, años, está sintetizado y aprobado por el Espíritu de Profecía en el libro El deseado de todas las gentes. El capítulo 23, el reino de Dios está cerca. En la página 200 declara:
la orden de restaurar y edificar a Jerusalén, completada por el decreto de Artajerjes Longímano, entró a regir en el otoño del año 457 antes de Cristo. Desde ese tiempo, 483 años llegan hasta el otoño del año 27 de Jesucristo. Según la profecía, este período había de llegar hasta el Mesías, el ungido. En el año 27 de nuestra era, en ocasión de su bautismo, recibió la unción del Espíritu Santo y poco después empezó su ministerio. Entonces fue proclamado el mensaje: el tiempo es cumplido. Había declarado el ángel: en otra semana, 7 años, confirmará el pacto a muchos. Por 7 años después que el Salvador empezó su ministerio, el evangelio había de ser predicado especialmente a los judíos por Cristo mismo durante 3 años y medio. Y después por los apóstoles. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, en la primavera del año 31 de nuestra era. Cristo, el verdadero sacrificio, fue ofrecido en el Calvario. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, demostrando que el significado y el carácter sagrado del ritual de los sacrificios había terminado. Había llegado el tiempo en que debían cesar los sacrificios y las oblaciones terrenales. La semana 7 años terminó en el año 34 de nuestra era. Entonces, por el apedreamiento de Esteban, los judíos sellaron finalmente su rechazamiento del evangelio. ¡Wow! Sorprendentemente, está aquí todo sintetizado, al menos en esta sección de las 70 semanas. Lo que afirma que lo que hemos enseñado es 100% correcto. Ya hemos aprendido que las 70 semanas o 490 años están descontadas de los 2300 días o años. Entonces hagamos la resta, descontémoslo. 2300 años menos 490 años igual a 1810 años. Es decir, desde el 457 hasta el año 34 transcurrieron 490 años. Y desde el año 34 en adelante faltaban 1810 años de los 2300 días o años. Ahora, queremos saber el fin de los 2300 días o años, porque el punto de partida ya lo tenemos, el 457 antes de Cristo. ¿Cómo sabremos cuál es el fin de los 2300 años? Sencillo, vamos a sumar los años después de Cristo, de la misma era. En este caso, tenemos el 34 después de Cristo, aquí ubicado, 34 después de Cristo, y también tenemos 1810 años que están después de Cristo. Entonces sumamos 34 después de Cristo más 1810 igual a 1844.
Entonces, el fin de los 2300 años fue el año 1844, pero para ser específicos y exactos, fue el martes, subraye esto, martes 22 de octubre del año 1844, que marcó el fin de los 2300 días o años. Voy a resaltar octubre y también el martes. El 22 de octubre del año 457 a.C., la misma fecha de punto de partida. El 22 de octubre del 457 a.C. marcó el punto de partida de los 2300 días o años. Y el punto que marcó el final de los 2300 años fue el 22 de octubre de 1844. Obsérvese, de octubre a octubre. Y eso se reafirma en el espíritu de profecía, el libro El conflicto de los siglos, el capítulo Profecías cumplidas. La página 450 declara: contando desde el otoño del 457 antes de Cristo, los 2300 años concluían en el otoño de 1844. Dice otoño del 457 y otoño de 1844. Por eso decimos, desde el 22 de octubre del 457 antes de Cristo como punto de partida hasta el 22 de octubre, que fue día martes de 1844, tenemos exactamente 2300 años. Perfección divina. Pero ¿por qué Dios eligió el día martes como 22 de octubre y el inicio de la purificación del santuario celestial? Porque Daniel 8:14 declara: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Es decir, justo terminando los 2300 años, tenía que empezar la purificación del santuario. Inicialmente en el santuario celestial, para luego concluir en el santuario terrenal, es decir, la iglesia de Dios, que es la iglesia adventista del séptimo día, los miembros vivos aquí en la tierra. Y no lo digo yo, ni lo estoy forzando, sencillamente lo he leído y lo voy a leer delante de ustedes. El libro El conflicto de los siglos, el capítulo 25, Jesucristo nuestro abogado, en la página 478, nos declara enfáticamente: mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Resalto, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Sí, hermano y hermana, no se confíe. El juicio no solo tiene que ver allá en el cielo. Sí, inicialmente empezó con puros libros
investigar a cada caso de aquel creyente que un día estuvo vivo, pero está ahora muerto. Juicio investigador de los muertos. Pero cuando termine el de los muertos, va a empezar el de los vivos. Y ahí es donde no estamos ni advertidos. Y ahí es donde entramos a advertirle. Donde usted entra como ya conocedor de esta verdad para que otros lo puedan conocer también. Y no estar solo viendo cómo nuestros hermanos queridos y la iglesia querida se sigue hundiendo. Tenemos que ayudar a que entremos en sí como iglesia, como hermanos, como individuos, porque de lo contrario, este juicio de los vivos nos va a agarrar desapercibidos y desinformados por ignorancia voluntaria, porque tanta información que tenemos. Y en cada lección nos esforzamos para que usted obtenga la misma verdad de advertencia de diferente ángulo, con diferentes detalles. Tanto esfuerzo de dibujar estos detallitos aquí para que al final usted no haga caso ni colabore en compartir este video. ¡Qué vergüenza será! ¡Y qué tristeza! Pero esperemos en el nombre de Jesús que de aquí en adelante reflexionemos con este pequeño o grande esfuerzo. Juzgue usted mismo. El día martes 22 de octubre del año 1844 empezó el juicio investigador de los muertos, y cuando termine de los muertos empezará el juicio de los vivos, haciendo el cumplimiento de Ezequiel completamente, el capítulo 9. El martes 22 de octubre nos dio un inicio de un patrón. Voy a resaltar lo que también menciona Elena de White en Testimonios para la Iglesia, el tomo 9, en la página 11 y en la página 12. La página 11 inicia con el subtítulo La advertencia final. Y luego en la página 12 dice: estando en Nueva York, en cierta ocasión se me hizo contemplar los edificios que piso tras piso se elevaban hacia el cielo, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego dice que hubo una alarma de incendio y usted ya sabe la historia, se quemaron las Torres Gemelas. Está escrito en este libro. Pero lo que le quiero llamar la atención en esta ocasión es Testimonios para la Iglesia, el tomo 9, página 11 y página 12. Léalo en su tiempo libre. Pero yo voy a leer la página 12, especialmente después de este párrafo. La siguiente escena que pasó delante de mí fue una alarma de incendio. Los hombres miraban a esos altos edificios reputados incombustibles y decían: están perfectamente seguros, pero esos edificios fueron consumidos como si hubieran sido de brea. Las bombas contra incendio no pudieron impedir su destrucción. Los bomberos no podían hacer funcionar sus máquinas. Eso es la destrucción de las Torres Gemelas en el 11 de septiembre del 2001. Eso es seguro. Así fue, así ocurrió, así se cumplió. Pero lo que me sorprende es el siguiente párrafo. Me fue dicho que cuando llegue el día del Señor, si no ocurre algún cambio en el corazón de ciertos hombres orgullosos y llenos de ambición, ellos comprobarán que la mano otrora poderosa para salvar lo será igualmente para destruir. Resalto, me fue dicho que cuando llegue el día del Señor, ¿a qué día se está refiriendo? Al día en que se iba a cumplir este pronóstico de la destrucción de las Torres Gemelas. Y efectivamente llegó. ¿Y qué día fue ese, el día de la destrucción de las Torres Gemelas? ¿Qué día fue? El 11 de septiembre del 2001. Corrobore, googleelo, búsquelo en calendarios del 2001 o en el internet. 11 de septiembre del 2001. Va a encontrar que fue un día martes. Hay un patrón, hermano y hermana, no vivimos por casualidad, nada es por azar. Aún este video, déjenme decirle que por inspiración de Dios, por providencia, llámelo como quiera, pero por intervención divina,
estoy grabando en un día martes y este video va a ser subido en línea en YouTube en día martes. ¿Es casualidad esto? No lo es, no lo es. Pregúntenme si yo grabo antes del día martes, grabo sábado de noche o domingo. Pero ¿por qué en esta ocasión, justo en este tema, estoy grabando un día martes? Solo puedo decir es la providencia de Dios, ni lo planifiqué, así ocurrió, así está ocurriendo. ¿Qué indica entonces, hermano y hermana? Que el martes nos da un patrón divino. El martes 22 de octubre de 1844 empezó el juicio investigador de los muertos. Y el 11 de septiembre del 2001, que fue una destrucción específicamente para Estados Unidos, en Nueva York, fue un día martes también. Hay un patrón allí. Solo quiero que observe que el evento que está a punto de ocurrir a unos días en el futuro, de aquí para adelante, es el juicio de los vivos, registrado en Ezequiel 9. Y Ezequiel 9 lo único que registra es una matanza de 5 categorías. Y usted puede ser una de esas categorías, yo también. Pero podemos escapar de esas categorías y ser de las categorías de los sellados. Pero lo que está cerca es el juicio de los vivos. Y como hay un patrón, es muy posible, ojo, observe y escuche bien, no estoy diciendo cosas raras. Solo estoy basándome en lo que he estudiado profundamente durante años. Más de 19 años estudiando esto. Ya tengo un poco de experiencia. Puedo intuir que es muy posible que la matanza registrada en Ezequiel 9 inicie un martes. Por lo tanto, hermano, nosotros estamos haciendo un esfuerzo de inculcarle a usted que una vez por mes, el último martes por lo menos de cada mes, realice usted un ayuno de aflicción, de confesar sus pecados. ¿Por qué? Porque en el día de la expiación, en el tipo Levíticos 23, el verso 27, 28 y 29, nos describe que el que no ayunaba en el día de expiación, que era 24 horas, era cortado de su pueblo, y el que no confesaba sus pecados era cortado. Y Elena de White dice que ahora, desde el 22 de octubre de 1844 en adelante, estamos viviendo en el gran día de la expiación. Si en el día de expiación normal de 24 horas se tenían que ayunar, se tenía que afligir pecado, y el que no lo hacía era cortado y caía muerto, literalmente, ahora en el gran día de expiación, desde el 22 de octubre, que fue martes de 1844 hasta la fecha, estamos en el gran día de expiación. ¿Qué tenemos que hacer? Lo mismo. Ayunar, afligir nuestras almas, confesar nuestros pecados, apartarnos de ellos, y estamos seguros que usted recibirá el sello del Dios vivo en su frente y será protegida, será protegido. Obtendrá inmortalidad, vida eterna. De lo contrario, hermano o hermana, la destrucción será inminente. Analicemos la sección titulada Los 2300 días y la verdadera y falsa adoración. Empecemos desde el origen. Génesis capítulo 4, el versículo 3. Andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Eterno. Verso 4. A su vez, Abel trajo los primerizos de sus ovejas con su gordura, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Verso 5. Pero no se agradó de Caín y de su ofrenda. Observamos entonces que hay dos tipos de adoración, uno del que obedece y otro del que desobedece. En este caso tenemos a Abel y tenemos a Caín. Veamos que la ofrenda de Abel fue vista
con agrado por Dios. De acuerdo a Mateo capítulo 5, el verso 23, se relaciona a la ofrenda con el altar. Es decir, si hay ofrenda hay altar, y si hay altar hay ofrenda. Abel presentó una ofrenda, por lo tanto lo presentó en un altar. Ahora, ¿de qué tipo era? Porque tanto la ofrenda como el altar fue agradable ante el Señor. Para ello podemos leer lo que nos menciona también Josué, el capítulo 4, el verso 5, el verso 6 y el verso 7. Está hablando de 12 piedras del Jordán que tomó el pueblo de Israel como monumento de lo maravilloso que había hecho Dios, o se había portado Dios con el pueblo de Israel. 12 piedras, recuérdese. También Primera de Reyes, capítulo 18, el verso 31. Elías tomó 12 piedras, una por cada tribu de Jacob. El verso 32, con las piedras edificó un altar. Entonces, las piedras que son producto de Dios, que se tomaron del río Jordán, de igual manera, Elías en un tiempo futuro, también él tomó 12 piedras naturales, productos de Dios, y con eso hizo un altar. Entonces, las piedras naturales con las que se hacían los altares, en este caso los patriarcas, como Abel, tenía un altar con piedras naturales y una ofrenda como Dios la pidió, que simbolizaba el santuario. Ahora veamos la ofrenda y el altar que no le agradó a Dios, que era la de Caín. La clave estará en el altar y la ofrenda de Caín. Para ello se puede leer lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 65, el verso 3, en la versión correcta, que es la versión King James, corroborado ahí y corregido. Pueblo que en mi cara me provoca, dice Dios, de continuo sacrificando en huertos, y que mando incienso sobre ladrillos, dice las versiones normales, pero la King James, la original, o la que traduce, mejor dicho, correctamente, dice, y que mando incienso sobre altares de ladrillos. Los ladrillos es producto del hombre, no de Dios. Altares de ladrillos simboliza una falsa adoración. Ahora, obsérvese. Caín representó e inició una falsa adoración con su falsa ofrenda e incorrecta ofrenda y su altar incorrecto, hecho de ladrillos. Y Abel representó a la verdadera adoración con su altar de piedras, producto de la creación de Dios. Voy a comprobar que la verdadera adoración de Abel representó el santuario, basado en el sacrificio o la ofrenda que él presentó, que era de cordero, símbolo de Cristo, que iba a morir en la cruz y luego como nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial. Pero hay un detalle más que debemos entender, que Abel guardó y que Caín no. Para ello vamos a leer lo que dice el espíritu de profecía en Conflicto de los Siglos. En la página 506, el capítulo Una obra de reforma declara así. Hablando del sábado, fue guardado por todos los patriarcas, desde Abel hasta el justo Noé, hasta Abraham y
Jacob. ¿Qué es lo que guardó el patriarca Abel? El sábado. Abel representó y obedeció dos grandes verdades que van siempre juntas. La verdad del santuario, con su altar y su sacrificio, y la verdad del sábado, por orden de Cristo. Pero Caín no respetó la verdad del santuario porque no llevó el sacrificio que Dios solicitó. Y no respetó tampoco el sábado. Ahí es donde surgen la verdadera adoración y la falsa adoración. Tanto la verdad del sábado y del santuario, de acuerdo a Daniel 8, versículo 11 y versículo 12, fue pisoteada, echada por tierra por el poder de Roma, tanto imperial como papal, en la Edad Media especialmente. Pero interesantemente, al final de los 2300 días o 2300 años de Daniel 8:14, se levantó nuevamente la verdad del sábado y la verdad del santuario. ¿Cuándo ocurrió eso? El 22 de octubre de 1844, con el surgimiento de la Iglesia Adventista del séptimo día, guardando el sábado y al mismo tiempo enseñando que Jesús allá en el cielo pasó del lugar santo al santísimo en el santuario celestial. Se levantaron nuevamente esas verdades y eso nos refleja también la verdad de los 2300 años de Daniel 8:14. Analicemos la sección titulada El misterio de la hora novena. El número 9 en Daniel 9. En este capítulo, en el verso 21 declara: aún estaba hablando en oración cuando aquel varón Gabriel, a quien yo había visto en la visión al principio, vino volando con presteza y me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde. Descubramos qué hora es esta en que el ángel Gabriel del cielo a la tierra llegó repentinamente. Se hacía antiguamente 2 sacrificios al día, uno por la mañana a la hora tercera, 9 a.m., y el otro a la hora novena, en relación al número 9, la hora 9, que eran a las 3 de la tarde. Entonces el ángel Gabriel llegó como a la hora del sacrificio de la tarde, es decir, llegó como a la hora novena del día. Hay una conexión entre el 9 en Daniel 9. No puede ser casualidad, solo es perfección. Ahora vamos a relacionarlo con otros textos bíblicos. Por ejemplo, Marcos capítulo 15, el verso 34, nos describe que en la hora novena, el número 9, el verso 37 de Marcos 15 dice que Jesús expiró. Y Mateo capítulo 27, el verso 51 nos dice que el velo del templo se rasgó de arriba para abajo. ¿A qué hora? A la hora novena. No puede tampoco ser casualidad. Ahí es donde está el misterio encerrado de la hora novena, es decir, de la hora 9 del día. Ahora, Hechos capítulo 3, el verso 1, Pedro y Juan, 2 apóstoles, en la hora novena llegaron al templo, la hora 9, y sanaron a un enfermo.
Hechos capítulo 10, el verso 3, corrobora Daniel 9:21. Hechos 10, verso 3, Cornelio, un gentil, fue visitado por un ángel a la hora novena, 9, igual que Daniel fue visitado a la hora novena. Conexiones maravillosas. Sí, esto es impresionante, esto es perfección divina. Finalmente, en Mateo capítulo 10, el verso 5 nos habla de la hora novena, la hora 9. El 9, contemos, 9, 9, 9, 9, 9. En este diagrama, en esta ilustración en el pizarrón, hacemos una mención de 5 veces 9. Y no es que yo lo haya elegido por el azar, sencillamente esas son las que se encuentran en relación a nuestro tema. El 9 se relaciona también con el pueblo actual de Dios, con la iglesia adventista del séptimo día, y lo demuestro de una manera muy sencilla y muy poderosa. De todos los escritos de Elena G. de White, estos son algunos libros nada más. Atrás tengo más y en otro lado hay más. Y usted tal vez tiene más que yo, pero tal vez no los lee. Y si los lee, felicitaciones. De todos los libros del Espíritu de Profecía, que hacen 3,5 metros de altura, si juntáramos todos los escritos en inglés, etcétera, etcétera, 3,5 metros. Pero de todos esos libros, solo hay una colección especial y directamente para la iglesia que se llama la colección Testimonios para la Iglesia. ¿Y cuántos tomos son? A ver, ¿cuántos tomos son para la iglesia? Escríbanlo en los comentarios, colaboren algo, comente. ¿Cuántos testimonios para la iglesia existen? Directamente. Son 9. Aquí tenemos algunos. Pero vean, aquí está la evidencia. Testimonios para la iglesia, el tomo 9. Ahí está. Convenzámonos que el 9 está con nosotros. Se relaciona directamente con la iglesia adventista del séptimo día. Pero como estamos viendo estos versículos en conexión con Daniel 9, y Daniel 9 nos conecta con Daniel 8:14, los 2300 años, y los 2300 años terminaron en 1844, donde empezó el juicio de los muertos, y cuando termine el de los muertos va a empezar el de los vivos aquí en la tierra. Entonces el 9 se conecta con la iglesia adventista en relación a juicio. Y el juicio que está a punto de ocurrir es el juicio de los vivos. Observe esto y por favor obedezca esta parte del espíritu de profecía, por lo menos esto. Manuscritos inéditos, el tomo 1, en la página 241, en la orden para nosotros, dice: estudien el capítulo 9, estudien el capítulo 9 de Ezequiel. Esas palabras se cumplirán literalmente. No obstante, el tiempo pasa y la gente sigue dormida. Despertemos. Tal vez con un susto nos levantamos. Se niegan a humillar su alma y convertirse. La orden es bien clara. Estudiemos el capítulo 9 de Ezequiel, porque esas palabras se cumplirán futuro. ¿Y cómo se va a cumplir? Literalmente. He hecho lo mejor que puedo para poder advertirle a usted, y que usted, yo estoy seguro que usted va a colaborar advirtiendo a los demás. Bendiciones. Y esto fue Escuela Sabática Profundizada. Hermano y hermana, dele like a este video para que otros también lo puedan ver. Comparta este video con sus amigos,
con sus enemigos, con todos los que pueda, en las benditas redes sociales, en WhatsApp, en Facebook, en Twitter, por mensaje, etcétera. Comparta, porque sólo así es como lograremos advertir un alma más. Que el cielo lo bendiga en este esfuerzo que juntos estamos realizando para advertir a nuestra amada Iglesia Adventista del Séptimo Día. Si seguimos haciendo así, de seguro nos encontraremos y nos veremos en la cumbre del Monte Sión. Hasta la próxima.